principio de la secundaria, por ejemplo, que si uno no le interesa mucho la literatura, y por más de que tengo capaz hasta un 10 en todas las materias, algunas palabras por ahí se le confunden y son graves o agudas. Por eso después en la rima aparecen ciertas complejidades. Bien, entonces ya tenemos palabras agudas por allá y por acá, y las palabras que más utilizamos, que esta sí, la mayoría, la grandísima mayoría, no tiene la tilde dibujada, el tilde dibujado, son las palabras graves. Por ejemplo, muchos de los sustantivos, objetos, etcétera, que vemos acá alrededor, son palabras graves. La palabra fallada, por ejemplo, es una palabra grave. ¿Y quién nos puede decir otras palabras graves? Grave. Camino. Agudo es grave. Sí. Y bueno, las esdrújulas que sí o sí van con tilde, seguramente se darán cuenta que no utilizamos mucho nosotros las esdrújulas, porque lo que vamos a pasar al segundo paso ahora, que es la rima, y que tiene que haber una serie de coincidencias donde cuanto más extensa la palabra y más haya de coincidir, lógicamente más difícil va a ser encontrar otra que rime con ella. Pero tenemos muchos casos de palabras esdrújulas que seguramente recordemos, aunque no tengan rima. ¿Qué puede ser? ¿Alguna? Rápido. Lámpara. Títere. Árboles. Préstamo. Índice. Crédito para el préstamo. Esdrújula. Índice, esdrújula. Esdrújula es una palabra esdrújula, justamente. Excelente. Bueno, esto es para repasar nada más, y ahora sí nos vamos a dar cuenta con la rima, que es una coincidencia de fonema, pero para decirlo en criollo, cuando una palabra coincide con otra, se puede decir que tenemos una rima. Pero nosotros tenemos que distinguir. Sabemos que la acentuación hacia el final tiene que coincidir para hacer una rima. Pero tenemos dos rimas, David, en las cuales tenemos que distinguir y elegir en su mayoría cuál vamos a utilizar. ¿Se acuerdan que hoy en el ejemplo de agudo dijeron canción, Sí. y otro dijo payador? Vieron que parecido que suena, ¿no? Que suena con rima. Ese sería un tipo de rima sonante, que también se utiliza en el mundo de la payada, pero que no es, digamos, la rima madre, podríamos decir, o raíz del canto payadoril, sino que es la rima consonante. Una rima consonante es cuando, a partir de la última vocal, que tiene sonido como decía Emma, todas las letras que le suceden coinciden idénticas, tienen que ser. Por ejemplo, si yo digo mesa, a partir de la E, la S y la A, ¿a qué se nos ocurre que pueda rimar? Presa, perfecto. Y como este es un arte oral, también lo que termina en E, Z y A se utiliza como rima consonante, ¿no? Exactamente. Últimamente Alexis... Sí, perdón. Sí. Pensé que había hecho una rima. Últimamente Alexis ha hecho un trabajo, Alexis de Pimienta, que lo mencionaron, que fue un poco el que organizó, como bien decía David, la posibilidad de improvisar en lo que tiene que ver con las enseñanzas, más allá de que viene de hace mucho tiempo, pero un poco fue el motor de todo esto, incluso el que nos apadrinó también a nosotros para tratar de cirzar lo que más sabíamos, empezar a incursionar en este terreno, entre comillas, docente también. Y hablaba de la semiconsonancia, en el sentido de que el asonante que solamente coinciden las vocales, por ejemplo, payada y guitarra, y consonante que coincide todo, guitarra con agarra y payada con madrugada, o sea, todo a partir de la situación, ¿no? Ada, arra. También hay palabras que son muy parecidas, o que por ahí tienen que ver con fonetismo o regionalismo, que hay que permitirlos también, y más cuando uno improvisa. Nos sucede que, por ejemplo, acá no emitimos fonéticamente quizás algunos consonantes de terminación de palabra, por ejemplo plurales, por eso solemos rimar plurales con singulares, que en realidad, si vamos a lo estricto, no sería una rima exacta, porque casas tendría que rimar con pasa, no rimaría con pasa, sino con pasas, para que estén las dos S al final, pero sin embargo, como bien decía David, incluso en esta ocasión, mesa con reza, hacer un arte oral también, como fonéticamente se pronuncia de la misma manera, tranquilamente puede ingresar como una rima perfectamente consonante. Si por ahí uno participa en un concurso, probablemente en un concurso escrito, o sea, por eso se habla también de oralitura, o sea, es una parte oral, otra parte literaria, se llama la parte literaria y escrita
y entramos en esos puntillismos, quizás decir casas y decir pasas sea una asonancia, o sea, hay que tratar de rimar singulares con singulares, plurales con plurales, pero, o por ejemplo decir reza con mesa, puede llegar a tomarlo un jurado como un error. De todos modos, nosotros, al menos en la oralidad y cuando improvisamos, lo tomamos como un acierto. Lo mismo que, por ejemplo, amistad con papá, incluso la poesía gauchesca que antes acentuaba con tilde la A sin poner la consonante final, o sea, la D, tranquilamente rimaba amistad con papá, que es como nosotros incluso lo decimos. Rara vez decimos qué linda amistad que tenemos. Entonces, ¿para qué agregar lo que no utilizamos? Y que además no hacemos la pronunciación de la Z en nuestro hablar cotidiano, ¿no? No decimos como por ahí en otros países reza, sino que la fonetizamos como una S, y lo mismo pasa con, por ejemplo, la L y la Y, cuando decimos caballo, no decimos caballo, decimos caballo. Por ende, oralmente también rimaría con rayo a la hora de fonetizar, y lo utilizamos incluso mucho los payadores, pero sí en la poesía escrita, si uno la viene leyendo, por ahí lo ve como un detalle. ¿Qué pasó aquí? Que no hay coincidencia en todas las letras como anunciábamos. Pero dicho esto, conociendo el tipo de palabras, el tipo de rimas que tenemos, nos vamos a meter en el mundo de las métricas, que los payadores utilizaron muchas, arte mayor, pero nos vamos a centrar en los de arte menor, que son los versos octosilábicos. Y antes de la métrica, mientras lo voy anotando en el pizarrón, a ver quién se anima a decir algunas palabras que rimen entre sí. No sé, por ejemplo, payador, amor, calor. Cualquier palabra, pero que tenga una rima consonante con esa. Se pegó un resbalón en el escalón. Resbalón, escalón, por ejemplo. ¿Quién se rima una rima esdrújula, que son las más difíciles? Por ejemplo, si yo digo romántico, esta tiene premio. Bueno, fanático, ántico, claro, atlántico, cántico, semántico. Semántico, la repetí, no tiene premio, chicos. Muchos premios no tenemos, no nos da el presupuesto. No, después les convidamos con alguien, con Mati. Bueno, importante, fíjense que a veces nosotros mismos nos obstaculizamos en la búsqueda de las palabras, y a veces haciendo determinados juegos en los talleres, o sea, por ejemplo, una gota rima, que uno dice una palabra y todo tiene que decir otra que rime con esa, nos damos cuenta de que probablemente en el universo de las palabras, que es muy amplio, utilicemos muy poca cantidad, y en el universo de esas palabras, para hacer poesía, también utilicemos menos cantidad todavía. Pero vamos a la métrica, y cómo podemos distinguir nuestra métrica octosilábica. 8 sílabas, que ahora sí tiene que ver con lo que mencionábamos en los tipos de palabras, porque la construcción de separación en sílabas gramaticalmente para nosotros tiene una forma musical que no es tan igual, digamos, a como separar sílabas en el colegio, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta algunas pequeñas pero importantes cosas, como por ejemplo que si termina con una palabra aguda, la frase de 8 sílabas tiene que tener 7 sílabas, o sea que por ende aquí se le agregaría una. Cuando termina con una palabra grave, 8, y cuando termina con una palabra esdrújula, 9. Quiere decir que si yo digo, por ejemplo, resbalón, puedo decir ha pegado un resbalón, tiene 7, pero para nosotros un octosilábico. Si digo el compás de la guitarra es grave, tiene 8, un octosilábico. Si digo voy a cruzar el Atlántico, tiene 9, pero es un octosilábico. Sin embargo, hay que tener en cuenta otra cosa más, que se llama sinalefa, que es lo que más sucede, aunque también hay hiato y diptongo, sí. Y no es ni el nombre de la tía de David, ni de la mía tampoco, sino que cuando se unen dos vocales en la terminación de una palabra y en la iniciación de la siguiente, ahí se produce la sinalefa, que es la que hace que 2 sílabas se conviertan en una. Por ende, si yo digo, por ejemplo, el canto ampara mi vida, pareciera que quedase largo. Si yo cuento el canto ampara mi vida, tiene 9. Vida es grave, tiene que ser 8. Y sin embargo, sería el canto ampara mi vida. Toam es una sola sílaba,
la O de canto y la A de ampara se unen, aunque estén distantes, pero se unen a estar juntas siguiendo una palabra de la otra, por lo tanto las dos sílabas se convierten en una. Fíjense la cantidad de pequeñas cosas que uno tiene que tener en cuenta para octosilabizar. Sin embargo, a través, por ejemplo, de golpes, uno puede encontrar fácilmente la forma de octosilabizar una frase, que lo podemos hacer ahora, David. Y hago una salvedad, que cuando uno lo hace, o sea, toma el mecanismo y después lo naturaliza, no está contabilizando, digo, los payadores todos, si el final es grave, cuántas sílabas tiene, digo esto porque si a mí me hubiesen explicado esto antes de ser payador, me dedicaba a otra cosa, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Contar 7 sílabas, 8, 9, que tenga... Sí, bueno, son muchas. Es una parte teórica que, bueno, forma parte del taller, pero que es más difícil explicarlo que hacerlo, ¿no? Después, una vez que... A ver, vamos a ver si es tan difícil. ¿Juegan los acentos también? Sí. Claro, claro, los acentos para distinguir las palabras. Claro. Pero sin embargo, como bien decía David, uno al practicarlo tanto, y como bien decía Abel, o sea, el primer indicio de aprender es por imitación de lo que escucha, pero luego lo va practicando a tal punto que lo mecaniza y posteriormente, luego de mecanizarlo, lo naturaliza. Por ende, ya si tenemos que hacer 10 frases octosilábicas esdrújulas, las hacemos sin hacer así con los dedos. Podemos fallar en alguna, por supuesto, pero digo, ya lo tenemos naturalizado por haberlo antes mecanizado y antes practicado tanto. Y a todo esto hay que sumarle un instrumento, ¿no? Y hay que entrarle en un tiempo musical. Así que se va haciendo más complejo la explicación. Pero, aprovechando que estamos en el Museo José Hernández, justamente la obra ilustre de este genial escritor argentino, está escrita justamente en versos octosilábicos, por más que no es la medida en la que tradicionalmente improvisamos los payadores, que es la décima, sino en sextilla, pero eso le va a dar la pauta, por ejemplo, si se recuerdan alguna frase que está en nuestro lenguaje cotidiano, va a deducir un verso octosilábico en cuestión de segundos. Una frase Martín Fierro, por ejemplo, a ver cuál puede ser. Los hermanos se han unido. Ahí está, los hermanos se han unido. Eso es un verso perfectamente octosilábico. ¿Otro? Aquí puedo cantar. Aquí me ¿Eh? pongo a Aquí lo puedo cantar. cantar, terminación aguda, tiene 7. ¿Y algo que no sea de ahí? Que Año de 1800. Perfecto, año de 1800. Excelente. 35 de Año Nuevo. Murió el general Quiroga el 16 de febrero. Tomá. Ah, bueno. Con cuarteta de resonancia. Excelente. Bueno, ahí vamos a llegar ahora. Vamos a llegar, excelente. Y pasando al próximo paso, voy a hacer un paréntesis también, porque algo interesante que surgió, esto es la continuidad de lo que tan maravillosamente nos expresó Abel y tan maravillosamente también aportó Pablo. Cuando empecé con los talleres, yo en realidad primero me creía no capaz para hacerlo, pero cuando empezamos a viajar un poco más lejos, más allá de los payadores que ya han viajado y nos comentaban, José, Marta, etc., de lo que se vivía, como bien decía Pablo, más allá de que no hace tanto tiempo, pero no había tanta comunicación como ahora, pudimos comprobar en primera persona, me acuerdo principalmente en un viaje a México, cómo surgían nuevos improvisadores de talleres, de casas de cultura, donde le enseñaban los viejos versadores a los nuevos. Y ahí fue donde me vine entusiasmado como para poder lograrlo. Y en ese mismo viaje uno tenía como una herencia de comentar lo que creía que era, que nosotros nacíamos con esto, que algo de eso seguramente es, como dice en uno de los últimos libros, el último de Abel, o sea, de haber 3 componentes probablemente, o sea, con lo que uno nace, lo que uno aprende, y después qué hace uno con lo que aprende y nace. Tito Cruz también dice algo parecido respecto a la actuación, y yo también dije en una conferencia, así en una charla, que luego venía Guillermo Velázquez, que hoy también se lo mencionó, un gran referente mexicano, que nosotros nacíamos con este don. Y él sube y dijo que si lo que yo había dicho era verdad, haciendo un banco genético de improvisadores, se podía prolongar hasta la eternidad el arte, y eso no se iba a dar si esto no se lo enseñaba. Y bueno, ahí medio que cambié mi teoría un poco, y digo,
por supuesto que hay una impronta natural que debe tener que ver con una cuestión genética, pero es muy probable que la gran mayoría de lo que se proyecte sea aprendido. Entonces, así fue donde me animé luego del segundo viaje a dar tímidamente el primer taller y ahí surgió todo. Y lo que surgió también para antes de entrar a las estrofas particulares es empezar a jugar con estas frases que dijimos autosilábicas. Y para ya tener en cuenta los 4 puntos que se nos ocurrió en su momento cuando hicimos todo el paso para llegar a la 10ª, empezamos a jugar con versos pareados antes de entrar a las estrofas, que sería, ya sabiendo los tipos de palabras, los tipos de rima y la métrica, y que también existe la sinalefa, un verso octosilábico que rime consonantemente con otro verso octosilábico. Por ejemplo, no sé, qué linda que está la tarde y el fogón está que arde, ¿no? Y ya vamos haciendo un poquito improvisado lo que venimos viendo. Hay dos palabras que por ahí no riman, pero huella y camino, ¿no? Bueno, y hay otra cosa a tener en cuenta. A veces las palabras que seleccionamos como para decir nuestro mensaje se tienen que llevar bien con las que vamos a elegir después, o al revés, ¿no? Por ende, si yo elijo, por ejemplo, la palabra niño, es muy probable que la primera que aparezca es cariño, porque se llevan bien, ¿no? Eso también después uno lo va aprendiendo o lo va incorporando a medida que va encontrando la técnica, pero creo que hay palabras que te llevan a otras, incluso rimando, que se lleven bien. En este caso son diferentes palabras, huella y camino, y se pueden llevar bien dentro de un verso. Por ejemplo, se puede armar algo. Esta huella es mi destino porque me marcó un camino. Ya ahí tenemos un verso pareado, incorporando la palabra huella, pero no dejándola en el final, que justamente es donde se convierte en una palabra rimante. Por ejemplo, alguien que se le ocurra un verso pareado, la leo, ¿qué puede ser? Aquí me pongo a cantar en este mismo lugar. Ah, pero usted no va. Estaba poniendo la bocha pendiente. Aquí me pongo a cantar en este mismo lugar. ¿Vieron? Ahí tenemos 2 versos pareados, que es una de las formas más fáciles por ahí de entrar al mundo del verso octosilábico, del octoniol, como dice Alexis, y empezar a crear, que dicho sea de paso, a veces les contamos también cómo hacemos los payadores para crear nuestras improvisaciones. Pero ahora vamos a llegar, cuando desarrollemos eso, como las distintas formas que hay de llevar una idea que nace primero en prosa, que instantáneamente se convierte esa idea en un verso octosilábico, que se le agrega otro para que tenga vida, y que a partir de ahí, por lo menos la forma tradicional o la que más se utiliza, empieza a nacer la improvisación, aunque hay distintas técnicas y distintas formas, y muchos payadores utilizaron distintas. Hay una, por ejemplo, que es la de improvisar verso por verso, como dejar llover la poesía, e ir creando, digamos, escalón por escalón, con un final incierto, que por supuesto van a ser, con la dificultad de que pueda haber un aterrizaje forzoso, porque no tenemos una idea preconcebida a donde queremos llegar, y la 10ª tiene el sonido fuerte, hasta la milonga lo indica, corte el verso 8, y ahí es como diciendo, la milonga dice, acá voy a decir algo interesante porque va a terminar. Entonces también hay que apuntar a que ese final, como cualquier obra teatral, película, comience, ¿no?, y se desarrolle, pero que el final también tenga un contenido. En este caso, lo vamos a ver otro ratito. Un verso pareado, no lo dijo nadie. Pablo Díaz, pero el de Pablo no vale. Este tiene premio también, ¿eh? O que alguien proponga un verso octosilábico y alguien se lo remate. ¿Qué puede ser? No se sabe muy bien cuándo nos iremos animando. No se Ahí sabe. uno de los talleres. Parece que se lo bien. ¿Cuándo nos iremos animando? No se sabe muy bien cuándo nos iremos animando. Ahí incluso utilizó cuándo, que sería un encabalgamiento, que hay muchas herramientas, formas, artificios, maneras de también componer la estrofa. Una es esa, porque justamente al hablar de octosílabos, también la mayoría crecimos tratando de cerrar una idea en 8 sílabas, ¿no? Como que esas 10
frases autosilábicas puedan llegar a tener vida propia entre sí. Sin embargo, también lo vamos a ver cuando lleguemos al 10º paso, de que en realidad probablemente los conceptos estén constituidos, más allá de que las frases son de 8 sílabas, cada una de las 10 líneas, en 16 líneas. O sea, ¿por qué privarnos la posibilidad de extendernos un poco más en lo que queremos decir y seguir haciéndolo en el verso siguiente? Pero para eso se utilizan conectores determinados que hacen de que se convierta la idea en el final, en el siguiente renglón. Por ejemplo, cuando, o no sé, o incluso más fuerte, un encadenamiento fuerte sería: estaba pensando que, pero no dije en ese octosílabo lo que estaba pensando, sino en el siguiente: estaba pensando que, lindo es el museo que estamos, ¿no? Y después por ahí otros encadenamientos donde con más sílabas hasta pareciera que no se lo utilizó, y en realidad lo que uno está haciendo es extendiendo la posibilidad silábica de cerrar el concepto. Pero ya entrando a las estrofas, y antes de llegar a la que más nos tiene identificado, que es la 10ª espinela, vamos a ir a la cuarteta, donde incluso los propios payadores improvisaban en la época que hablaban también hace un ratito, Abel y Pablo y Mario. Luego con Gabino pasó, también con Gabino y Seix, aparte de todo lo importante que se comentó, él empieza a utilizar la 10ª, la milonga, y ya quedó. 100 años después seguimos utilizando las mismas herramientas, quiere decir que hace un verdadero acierto. Pero las improvisaciones por cuarteta eran muy particulares y lo siguen siendo. Ya vamos incluso a sacar la guitarra, a hacer un ejemplo, pero qué mejor que hacerlo con ustedes. La fórmula en la cual identificamos tendría que ser en realidad letra minúscula, porque el arte es menor, pero esto es a símbolo de representación nomás. Donde se repite la letra es que coincide la rima. Cuarteta ya nos indica, son 4 renglones, hay una sola rima, cuarteta libre se la denomina, y entonces tenemos que unir 4 octosilábicos con una fundamentación temática para hacer una cuarteta. Primero podemos pensar sobre qué la podemos hacer. ¿Sobre qué podemos hacer una cuarteta? La hacemos entre todos, vamos tirando frases, la vamos completando. Sobre el amor. Sobre el amor. Muy bien. Ya ponemos la temática acá, La temática del amor. sobre el amor. ¿Y qué podemos decir para el amor? En todas las estrofas, siempre lo principal, más allá de que acá es breve la estrofa, tiene una introducción con un desenlace, esto va a ser más escueto, pero lo principal de la estrofa va a ir al final. Quiere decir que la idea principal que tengamos tendrá que estar en el tercer y en el cuarto renglón. ¿Qué podemos decir del amor? ¿Quién tira la primera? Alguien que se anime incluso en prosa a decir qué piensan del amor, ¿no? ¿Qué puede ser? El amar te hace más libre, puede ser, y vamos a utilizar libre que tiene pocas rimas. Acá donde hay un verso blanco, donde no se requiere otra rima, el amar te hace más libre. O te puede hacer esclavo. Bien. El amor libre. El amar te Bueno, hace más libre. ese sería, por ejemplo, si en mi caso pienso esa cuarteta, el amor te hace más libre o te puede hacer esclavo, creo que tiene bastante fuerza como para que incluso sea un final. Teniendo en cuenta que la palabra esclavo no tiene unas O se puede poner muchas acá, rimas, el amor te hace más salvo que libre. Gustavo haya sido el amor. O te puede hacer esclavo, la. También. Mientras no te hayas casado. El amor te hace más libre mientras no te hayas casado. ¿Qué propuso? Coincido. Mientras no te hayas casado. La vida interna por la verdad. Ah, bien. Y me gustó la de esclavo, pero ahora nos queda sonantada. Porque si no sigue atado, Y esa tiene que ser al Tiene que final. ser el final. porque- Ado es el Bueno, verso 4, ¿no? El amor te hace más libre mientras no te hayas casado. y porque el final no puede ser con la libre, Con la rima del verso Conado 2. tiene que estar acá. Por eso decimos que por ahí la idea principal, si hubiese sido esta, empezamos al revés, lo hubiésemos puesto de 3 y 4, y después generamos 2 escalones para que este final tenga más fuerza. Pero como vamos a hacer más complejo, pusimos un final fuerte de comienzo para que el segundo paso sea más difícil todavía. El amar te hace más libre mientras no te hayas casado. Porque el gancho en la libreta te
gancho en la libreta. El año que viene la traemos a la central acá. Ustedes, chicos, Te encadena en el pasado, ¿no? Te encadena en el pasado. Bueno, esta es la tradicional cuarteta libre. 4 versos, cuarteta como la palabra lo dice, 4 versos, en este caso estamos hablando de versos octosilábicos. Libre, que es grave, tiene 8 sílabas, casado lo mismo, así que las 4 van a tener la misma cantidad de sílabas métricas. El amor te hace más libre mientras no te hayas casado, porque el gancho en la libreta te encadena en el pasado. Y cantada, por ejemplo. Y cantada va a quedar linda, pero ¿qué mejor que alguien de ellos que la canta? A ver, ¿quién Nosotros sabe? le decimos cómo se llama más o menos y después elegimos a alguien para que la cante. El amor te hace más libre mientras no te hayas casado, porque el gancho en la libreta te encadena en el pasado. ¿Quién se anima a cantarla? Estamos entre nosotros, estás tomando mal informe. Está transmitiendo la BBC. Ya cortó, mira, ya cortó. Vamos. No nos hagan elegir antidemocráticamente. Vamos todos. Vamos todos, claro. Vamos. El amor te hace más libre Mientras no te hayas casado, porque el gancho en la libreta te encadena en el pasado. un aplauso para ustedes. Ese es el ritmo tradicional que utilizamos en la actualidad, por más que hay muchos, la famosa milonga, que nos acompaña, como decía, más desde Gabino para aquí, a la actualidad, y que, por ejemplo, en el caso de los payadores, cuando improvisamos en cuartetas, hoy hablaba Abel, maravillosamente también, citaba el nombre de Juan Carlos López, que es uno de los payadores que utiliza mucho esta forma de componer, porque además, como lo dice la palabra cuarteta libre, te da cierta libertad también para desarrollar, ya que no te encajona tanto a la hora de la rima y te puede dar más libertad para decir más cosas, o por lo menos más palabras. Pero cuando se improvisa en cuarteta, cuando se elige este rumbo, que por lo general, si un payador lo propone, es opcional, pero también es como una especie de desafío de seguir el rumbo que él plantea, incluso cuando cambia el ritmo musical también. ¿Se utilizan cuántas? 3, más o menos el espacio que ocupa una décima, se puede utilizar 4 también. Pero hay excepciones también. El citado López, a veces hace como 10. Bueno, cuarteta libre, ya la tenemos, ya saben más o menos de qué se trata. ¿Y ahora, Emma? Y ahora vamos a pasar, vamos a ir haciendo un poco más compleja la tarde, y ya esta nos dio la libertad de los versos que no riman, pero vamos a tratar de que todos los renglones tengan rima. O sea, vamos a cruzar las rimas y la fórmula va a ser AB, cuarteta, ya nos indica que son 4 versos lógicamente, y cruzadas se cruzan las rimas. Quiere decir de que el primer verso va a rimar con el tercero y el segundo va a rimar con el cuarto. Primero podemos pensar sobre qué queremos hacerla y luego nos encaminamos hacia ellos. Esta ya es más compleja porque, por ejemplo, si toman como ejemplo esta, libre tendría que rimar con algo que sea con ibre, con su efecto, como sabemos, como sea eta, ¿no? Exactamente. El amar te hace poeta, por ejemplo, ya ahí se transformaría en una cuarteta cruzada. ¿Y sobre qué podemos hacer? A ver. De vuelta hacemos el mismo ejercicio. Sobre el libro de Mario. Sobre el libro de Mario. Bueno, pensamos en prosa una idea entre todos. Claro. ¿Qué nos genera el libro de Mario? Sin rima, sin nada. Después lo autosilabizamos. Y eso a veces también es lo que pasa en la cabeza de un payador en cuestiones de segundos. La idea viene en prosa, se pasa al cuarto de la autosolización y después se canta. El libro de Mario. Si yo le pregunto a alguien, ¿quién produce el libro de Mario? El libro de Mario Nico. El libro de Mario Sí, Nicolás. no se olviden de Nico porque no estaba bien. Nico, ¿cuál era? Ah, el Nico del Siempre por decir ritmo con una.
En prosa, así como, ¿qué No sé, quieres? que un aporte para el arte, que buenas fotografías, que buenos textos, me gusta tal cosa. Claro, claro, pero ¿Cómo? Optimismo. Me gusta mucho el optimismo. ¿Vieron? Ahí está la ¿Te idea. provoca optimismo? Y entonces hay que autosinalizar esa idea, ¿no? ahí- El libro me da optimismo. Yo por ahí lo podría resumir. Y podemos para arrancar la con gente. eso. Y ahora, ¿Eh? Optimismo, se habla dificilísima para no, pero justo No. rima a comparar que tiene que ver con nosotros. ¿Qué puede ser con optimismo? A ver, una rima. Repentismo. Todo lo que termine mismo. Acá podemos poner repentismo. En el tercero, Mismo, claro. mismo. Y bueno, ¿y cómo lo completamos? A ver. El libro me da optimismo, la laila, repentismo, la laila. Principal esta frase, esta palabra final del segundo renglón, porque va a ser con la cual vamos a terminar luego. El libro me da optimismo. Se aconseja, ya que tenemos repentismo como palabra puesta, porque esto ya está escrita, darle vida o finalizar esta con un verso previo. Y después la otra va a salir sola. ¿Qué puede ser? La laila, repentismo. La laila es... La laila es la frase de cabecera que tenemos con Emanuel. ¿Lo saben por qué siempre?